Yo soy migrante como tú, como todo el mundo. Empecé trabajando en clínicas, trabajando en restaurantes, trabajando en tiendas. Cuando tú te amas como eres y sabes que lo que tú estás dando lo estás dando de corazón, te va a hacer mucho más fácil la vida. Yo, por ejemplo, no me he maquillado para esta entrevista. Es muy importante para mí que la gente entienda que yo lo hago con todo mi corazón y que lo hago para tratar de cambiar y de manera, o sea, de poner algo positivo en la vida de las personas que lo escuchan. Hola familia de Más Latinos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Mi nombre es Nastia Aranda y como siempre es un placer pasar un rato agradable con ustedes. El día de hoy tenemos a una invitada maravillosa que en lo particular me encanta su programa, cual lo abrió en tiempos de pandemia y ha sido todo un éxito. Así que acompáñame a conocerla. Hola Claudia, bienvenida a Más Latinos. Hola, gracias por el espacio, por darme unos minutos para contar de mis proyectos y por dejarme acompañarte. Claro, para mí es un placer que nos puedas acompañar y fíjate que hay dos cosas que me gustaría compartirte. Número uno es que mi hermana, que a quien yo quiero muchísimo también, se llama Claudia. Ay, Y lo segundo es que tu podcast, casualmente, una amiga ya me lo había compartido anteriormente en enero. wow. Entonces, cuando me dijeron que yo iba a entrevistarte, fue como una sorpresa y también una muy linda coincidencia. Qué bueno, qué emoción. ¿Y lo escuchaste? ¿Pudiste Sí. escucharlo? Claro, muy interesante los temas que compartes. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista para que la gente que nos ve aquí en Más Latinos te conozca más acerca de ti y de este nuevo proyecto que tú tienes, que la verdad me parece fabuloso. Muchísimas gracias. Bueno, sé que aproximadamente hace como 3 meses sacaste este nuevo podcast que fue en noviembre de 2020 y cuéntanos primero de dónde surgió la idea y por qué el nombre del título Yo lo veo. Bueno, la idea surgió a través de cuando pasamos todo el tiempo de la pandemia. Yo empecé a sentir como un sentimiento un poco difícil de explicar. Quería dejarle algo a mi hija que fuera especial para ella cuando ella creciera, de aquí a 20 años, porque no, o sea, no tenía ni idea de cómo iba a estar la tecnología, no tenía ni idea de lo que iba a pasar con la pandemia, todo el mundo estaba muy preocupado. Entonces surgió como una especie de regalo para ella y también porque mis seguidores en Instagram, que tengo muchos seguidores, me estaban pidiendo, ¿por qué no haces un podcast? Y yo no sabía lo que era un podcast. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que era un mundo maravilloso, súper interesante. Y me decidí a hacer el primero con Alexis Valdés, que es mi esposo, que es el papá de la niña también. Y resultó que a la gente le fascinó. Y de momento ahí empecé a abrir puertas y a entrevistar a un montón de gente súper interesante y a tratar temas en los que yo nunca había profundizado. Y llevamos por 19 capítulos. El próximo capítulo voy a entrevistar a la primera dama de Venezuela, a la esposa de Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Eso vi. Es súper Wow. interesante. Estoy muy emocionada porque la entrevista fue muy, muy interesante y la voy a poner en el próximo capítulo que sale. Y también estoy muy contenta porque acabamos de alcanzar los 105.000 escuchas, que eso para 3 meses es mucho para un podcast tan jovencito. Entonces estoy muy, muy contenta con eso. Estoy que no me lo puedo creer. Así es, y yo me siento muy feliz porque empezar un nuevo proyecto a veces nos toma el tiempo o a veces no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, cuando tú dijiste, bueno, voy a crear, vi este mundo del podcast, voy a crear mi propio contenido, ¿cuál de todos los millones de temas o ideas dijiste, esto es lo primero que quiero compartir con el mundo y que quiero que sepa? Bueno, yo, obviamente, la primera entrevista, como fue con Alexis, que es para mí un tipo al que admiro, no solamente que adoro, sino que admiro tanto porque es uno de los comediantes más geniales que hay, es un escritor maravilloso. Yo quise empezar el podcast con eso, pero yo tenía muy claro que habían temas como, por ejemplo, la depresión, que yo quería hablar de eso. Quería hablar de la depresión, de la amistad, de la disforia de género, de el éxito, de la suerte. Quería como que adentrarme en temas y que la gente pudiera sentirse acompañado y también que pudiera sentir que ahí había un trabajo de investigación que no es solamente algo que yo escribo, sino algo que yo me paso la semana entera buscando. Entonces uno de los temas que más impactó y como que empezó a poner el podcast, digamos, cuajado,
fue el tema de la depresión, donde yo entrevisté a un psiquiatra que se llama Diego Balmaceda, que es maravilloso, y él explica lo que realmente es la depresión y cuán importante es que tengamos en cuenta cuando una persona está pasando por un estado de depresión. Entonces, bueno, hay muchos temas. Entrevisté a mis abuelitas, hice un podcast muy bonito sobre Cuba. Entrevisté también a un líder de un movimiento que se llama Movimiento San Isidro, que es un líder que está luchando contra el régimen cubano. Yo he tenido la oportunidad de escuchar tus podcasts y la verdad es que me he sentido enganchada y con esa conexión porque no solo son podcasts informativos que a veces escuchamos muchas veces en el camino al trabajo o a donde quiera que vamos, sino que tú también abres como un pedacito de tu vida y de tus amigos y nos muestras que también todos somos normales, a todos nos pasan las cosas y hay varios que me han gustado muchísimo, pero el de la amistad cuando tú hablas y te abres a mostrarnos qué hay detrás de esa amistad con tu mejor amiga, no, yo creo, yo me sentí conectada, por supuesto, pero supongo que muchas mujeres más se sienten de la misma forma, porque cuando tenemos esa amistad, eso que es como inseparable, que como tú dices, parecemos como novias, pero no es porque seamos en ese concepto, sino porque es el amor que nos tenemos el uno al otro. Sí, Entonces, todos estos conceptos que tú manejas me parecen muy interesantes porque no solo nos estás contando, porque la verdad los invito a que vean los podcasts de Claudia, no solo te cuenta parte del proyecto, sino también te cuenta la historia que hay detrás de Claudia. Entonces, sí, sí. muy bueno y me encanta porque es muy fresco, muy auténtico, sin filtros. Ay, mira, lo que más ilusión me hace de todo lo que has dicho es que los hayas escuchado, porque mucha gente me hace entrevistas y, bueno, después los va a escuchar, pero se ve que tú te tomaste el tiempo de escucharlo y eso me da mucha felicidad, porque sí, es muy importante para mí que la gente entienda que yo lo hago con todo mi corazón y que lo hago para tratar de cambiar y de manera, o sea, de poner algo positivo en la vida de las personas que lo escuchan. Por eso te decía que al principio que fue coincidencia que yo ya había escuchado uno de tus podcasts y luego, boom, sales, ¿no? Que voy a entrevistar a Claudia y digo, oh, wow, qué interesante, qué ¡Qué lindo, que es emoción! una bonita conexión. Sí. Y como te decía, me parece muy fresco todo lo que estás haciendo. ¿Creíste alguna vez que llegarías hasta donde estás cuando empezaste con tu podcast? No, yo nunca hago nada como que planeando que va a ser grande, nunca. Yo soy actriz desde que tengo 7 años y cada obra de teatro que he hecho, cada película la he hecho disfrutando el momento sin pensar qué consecuencias o qué implicaciones gigantes pueda tener. Y como lo hice pensando en algo que yo quería como que volcar todo lo que tenía en la cabeza y algo para mi hija y para mi familia. La verdad, nunca imaginé, jamás imaginé que, por ejemplo, que se escuchara ahora mismo, se escucha en 120 países. ¿Qué experiencias son así como las más nuevas que estás teniendo ahora con este nuevo proyecto que es tu bebé? Bueno, definitivamente entrevistar ayer a la primera dama de Venezuela fue muy interesante para mí. Entrevistar también a la ex de mi esposo, a la mamá de los niños de Alexis, ¿no? Fue muy interesante porque fue una conversación como quitando las rivalidades, ¿no? Diciendo, ok, cómo dos personas, como una ex con una actual pareja se pueden llevar cuando hay hijos de por medio. Hablamos de ese tema y fue muy interesante. Entrevisté también a la hija de Alexis, que es una chica maravillosa, que es uno de los que más escuchas tiene ese podcast con América Valdés. Es una mujer, bueno, me cuesta mucho trabajo decirle mujer porque para mí es una niña, pero ya cumplió 19 años. Y nos cuenta, una de las revelaciones más fuertes que hizo fue cuando me contó que había estado siendo abusada psicológicamente por su exnovio. Entonces, wow, me impresionó mucho que lo contara así abiertamente. Y dentro de poco voy a entrevistar a un hombre que no puedo decir su nombre porque ni siquiera yo lo sé de Eso, manera anónima. Eso ok. quería saber. Que está preso por narcotráfico. Y entonces yo quiero entrevistarlo y le dije, yo te voy a preguntar todo, ¿eh? Nunca diré tu nombre, pero yo quiero saber, sobre todo me interesa saber, porque cuando veo, sí he visto la cara del hombre y he visto que tiene un hijo que adora, y entonces Ujú. cuando veo eso me pregunto, contra, pero si quieres tanto a tu hijo, que se ve que lo amas, ¿por qué te arriesgas? Yo sé que es por dinero y Claro. sé que es una cosa que no te puede dejar, pero yo quiero escucharlo de su boca, ¿no? Y esa entrevista me tiene muy emocionada también. Me parece correcto. O sea que ahora te has convertido, estabas en tu etapa de actriz, haciendo novelas, teatro, y luego pasas a esta nueva etapa que te está dando nuevas experiencias. ¿Creíste alguna vez en alguna parte de tu vida estar haciendo un podcast y llegar a donde estás ahorita así? ¿O No, algo que realmente igual, como dices, lo hago así, a no, cómo se va dando? ¿O sí lo no. tenías como pensaba en un futuro? Mira, si yo te pudiera, yo soy muy expresiva, ¿no? Y muy sentimental, pero si yo te pudiera ahora mismo
explicar exactamente lo que yo siento con el podcast. Me voy a quedar muy corta. Es como una ilusión, no es ni orgullo, ni me alimenta el ego, no, es como una ilusión tan grande, me siento tan feliz con lo que hago. Y yo recomendaba en mis redes sociales hace poco que si algún consejo pudiera dar sería, uno, tratar siempre de hacer el bien y de ser buenas personas, y dos, encontrar algo que te haga feliz, que no necesariamente tiene que venir directamente relacionado con el dinero. Claro, a mí me encanta que estés en esta bella etapa de tu vida y que estés haciendo esto que te gusta. Y como tú decías en uno de tus podcasts acerca del éxito, cuando uno va a trabajar y cuando uno está haciendo algo, no siente esa pasión. Y tú sientes esa pasión porque estás conectada a lo que tú quieres. Y es algo nuevo que a lo mejor no tenías previsto, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le podrías dar a nuestra familia de Más Latinos? Porque aquí en Más Latinos nos encanta compartir historias como tú, como mucha gente que tiene sueños y que trabajan por ellos y que lo están logrando, pero también hay gente que está en ese proceso y ya como que quiere tirar la toalla, como que dicen, ah, no sé, mejor ya no hago esto. ¿Y qué consejos tú les podrías compartir a estas personas? Mira, mi mayor consejo sería el amor propio que uno no sabe que se tiene. Cuando tú te amas tal y como eres. Yo, por ejemplo, no me he maquillado para esta entrevista porque no tenía deseos. Pero es más importante lo que yo te voy a contar que mi cara con un poco de quitarme ojeras y con, ¿sabes? Entonces, cuando tú te amas como eres y sabes que lo que tú estás dando lo estás dando de corazón, te va a ser mucho más fácil la vida. Yo soy migrante como tú, como todo el mundo. Empecé trabajando en clínicas, trabajando en restaurantes, trabajando en tiendas y poco a poco la vida siempre se va acomodando, siempre. O sea, ahora mismo puedes estar en el peor momento de tu vida, viviendo en un lugar así que no tienes ni espacio para abrir las manos como hace 13 años yo vivía. Y poco a poco la vida sola, con tu trabajo y con tu esfuerzo, se va acomodando y vas creciendo y te vas mudando a un lugar más grande y vas teniendo tu carrito. Todo llega. No he visto una persona que no lo logre. La persona que no lo logra es porque definitivamente no tiene sueños y no tiene ansiedades y no tiene deseos de triunfar y de vivir. Pero eso te lo tienes que como que proponer tú. Tratar de siempre ser ejemplo, no para los demás, para ti y decir contra, espera, no fulana lo logró, yo lo voy a lograr y cuando lo logres sentirte súper orgulloso y no tirar la toalla, porque nadie nunca va a hacer nada por ti que no hagas tú. Yo creo que eso sería lo principal. Claro, eso es muy, muy importante lo que tú dices del amor propio, pero también tenemos esto en la actualidad que son las redes sociales, que a veces uno ve más redes sociales que ver uno su amor propio, como tú dices. Sí. ¿Y qué les podrías recomendar a estas personas también? Porque a veces también nos dejamos llevar por la farándula, por lo que están Mm. posteando, por una foto, por un pedacito de emoción y uno se siente a lo mejor detrás como que no lo estoy logrando y ellos sí los están logrando y ese a lo mejor es el complejo, ¿no? Que nos tenemos en cierta parte de nuestra vida. Mira, esa es una pregunta fundamental que has hecho. Ahora hay un falso positivismo en las redes sociales. Yo, a mí, a más de actriz, me catalogan como influencer porque tengo una cantidad de seguidores determinados en Instagram, por ejemplo. La responsabilidad que tiene un influencer, la gente no lo sabe. Entonces, normalmente ves en la vida de un influencer que de su día entero, que puedes ver 15 minutos de su día entero o 20 en lo que muestran las historias, que casi siempre es perfecto, todo está bien, comen en los restaurantes más caros, van a los hoteles más caros. Esa no es la vida real. Me preocupa mucho la depresión que puede causar las comparaciones que generan las redes sociales. Yo abogo un poco porque los influencers seamos un poco más reales y digamos un poco más la verdad. Cuando estemos tristes, que estamos tristes. Cuando no tenemos dinero, no tenemos dinero. Cuando no queremos maquillarnos, no nos ponemos filtro para parecer perfectos. Y no creemos, o sea, no empecemos a crear esa distancia entre la gente y los influencers como si fueran dioses. Eso es algo que mucha gente debería de aprender a hacer, como tú dices, si estamos tristes, si estamos felices, felices, porque esa es la realidad. Y en tu caso, tú estás en el medio del entretenimiento y sin embargo te muestras tal cual y tal real y eso de mostrar nuestra vida real es bueno, no solamente la parte bonita, el lujo, la hora del podcast, sino lo que haces con tu nena, lo que cuando vas al súper, cuando compras algo en el tráfico. Eso es muy importante también y es algo que estamos ahora viviendo y conviviendo con ello, ya es parte de nuestra vida totalmente. Clau, ¿y cómo te ves tú ahora en 5 años? ¿Cómo te ves tú con este podcast en 5 años? ¿A dónde crees que tú puedas llegar?
Mira, uy, me emocioné. Me veo de la mano de mi hija, que ya estará mucho más grande. Supongo que no sé por qué tengo la visión, como que voy a poder tener un encuentro con la gente, como que voy a poder poner, por ejemplo, pararme en un teatro y poder hacer como una especie de, de compilación de todo lo que he hecho en el podcast en ese teatro. Siempre tengo ese deseo para poder compartir con la gente y que hagan preguntas y conversar con ellos. Quizás en un futuro me gustaría mucho hacer eso porque me gusta mucho influir de alguna manera positiva en la gente, me gusta mucho ayudar sin decirlo. O sea, yo trabajo con un montón de causas y jamás lo pongo, ni lo digo, ni lo diré, pero sí me gusta mucho descubrir que una gran parte de mí es muy feliz cuando ayudo a alguien. Eso lo descubrí hace poco, no lo sabía. Claro, estoy muy segura que tendrás más de 1000, 3000 views y no solo es que llegues a los views o los escuchas, sino que sigas siendo esto que tú eres, esta espontaneidad que tienes, es sin filtros, tal cual como tú eres y siento que muchos de los latinos debemos de seguir así y no pretender algo que no es, porque tú has seguido como tú eres desde el principio hasta el fin, o sea, hasta ahora y mira hasta dónde has llegado. Y eso es algo que es bueno compartir con nuestros latinos, que a lo mejor tenemos sueños que queremos llegar, pero no hay que pretender, hay que Sí. ser como somos y tomar la iniciativa de seguir así y no cambiar, pero a veces es muy difícil. ¿Tú cómo has lidiado con eso? Yo creo que lo que más he aprendido es a no juzgar a la gente. Eso me ha ayudado muchísimo. Antes sí lo hacía. Yo soy Tauro, pero Tauro es una cosa horrible. Entonces me ha costado mucho trabajo manejar el toro ese que vino conmigo, pero he aprendido a no juzgar. Entonces cuando no juzgas, no te comparas con la gente y tú vas en tu camino sola y no miras para el lado, que es lo que a veces nos detenemos porque miramos, fulano está en tal lado, Mengano está en tal lugar, quiere correr paso más rápido. No, 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 no. Tú tienes tu propio camino, tu propia meta, fulano tiene su propia meta y quizás si yo estuviera en la meta de fulano no sería feliz o ese no es mi objetivo. Entonces yo creo que no tratar de querer ser como el otro porque el otro tiene un camino ya trazado y tú Así. tienes el tuyo. Ujú. Entonces, cuando no juzgas a la gente, es genial, porque no sientes remordimiento alguno de que has pensado mal de una persona, ¿sabes? Esa persona hizo eso porque en ese momento lo tuvo que hacer. Y nadie, otra cosa que aprendí también es que nadie es malo sabiendo que es malo. Por ejemplo, estoy segura que Hitler, que es uno de los peores seres humanos del mundo, Ok. pensaba que lo que estaba haciendo, lo estaba Ujú. haciendo por bien, para él. En su cabeza él no Exacto. decía, soy malvado. No, para mí es un horror de persona, pero lo que quiero decir es que a lo mejor esa persona a la que tú piensas que es mala o que te hizo algo malo, a lo mejor no se dio cuenta y lo hizo porque en ese momento era su manera de defenderse ante su situación. Entonces, un poco tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, eso ayuda mucho también. A mí me ha Claro. ayudado mucho. Entonces, no juzgar sería una de las cosas que deberíamos de aprender como latinos y seguir nuestro propio camino y junto también con el amor propio para poder seguir adelante y no perder esa esencia que tenemos, ¿no? Para lograr nuestros sueños. Totalmente. Claudia, y una pregunta, ¿qué es lo que tú quisieras eh, para este año con tu podcast? Ya sé que en 5 años te quieres ver a lo mejor en un TED Talk, pero para este año, ¿qué temas te gustaría traer a la mesa que a lo mejor pudieran ser contradictorios o a lo Ujú. mejor no tan contradictorios? Mira, Hay- quiero hablar sobre el autismo y sobre el estigma que hay con los niños autistas. Quiero hablar sobre sexo, quiero hablar sobre... me gustaría muchísimo hablar sobre la emigración, pero hacer un podcast bien investigado, con una investigación bien profunda sobre la emigración. Hay tantos temas. Me gustaría muchísimo hablar de, por ejemplo, de eh, como que las comparaciones que hay entre países, ¿no? Entre nacionalidades que nos afectan tanto y que no hay nada más diferente en el mundo que una nacionalidad de la otra. Tenemos cosas en común, pero, ¿sabes? Los cubanos tenemos una manera de ser, los mexicanos otra, los colombianos otra, y cada uno en su idiosincrasia es maravilloso. Entonces, todos esos temas me encantaría tratarlos. Sobre todo, me interesa mucho que la gente, si tiene un criterio negativo sobre algo, ese algo que yo esté tratando lo trate de cambiar, ¿sabes? Diga contra, espérate, no es Ya. negativo, es que es así, voy a aceptarlo, no lo voy a juzgar. Eso es lo que me encantaría hacer con el podcast. Sería maravilloso y creo que lo estás haciendo muy bien y vas por muy, muy buen camino. Y yo siento que la gente que te va a escuchar ahora va a sentir esa conexión contigo
y no, yo te deseo los mejores de los éxitos en este podcast y en todo lo que tú también te propongas y esperemos que, no sé, quisiera en 6 meses ver cómo Claudia está con su podcast y hasta dónde has llegado y bueno, voy Ah, a me estar muero, pendiente también de esta entrevista maravillosa que me tuviste con la primera. emociono. Muchas Y, gracias. En 6 meses, si y quieres, nos volvemos a ver y te contaré cómo va mi vida, porque no tengo me idea. parece excelente. Y para Por, todas las personas que quieran escuchar el podcast, que no saben cómo hacerlo, hay muchas maneras. Está Spotify, está Apple Podcast, está Anchor, pero si eso te suena raro, en Google, simplemente vas a Google y pones como yo lo veo podcast, Claudia Valdés, o como yo lo veo podcast, y te van a salir todos los capítulos en diferentes plataformas para que tú te los bajes sin ningún tipo de, ¿sabes?, de problema. Claro, ya estamos también en la era de la tecnología, que ya no hay como excusas para no poder a lo mejor ver algo. Entonces estoy seguro que ellos van a poder escucharte y ahora conocerte un poco más. Y con todo lo que tú nos has contado, estoy segura que ellas o todos van a querer saber más de Claudia y de todos los temas que tienes previstos para nosotros. Muchas gracias, eres maravillosa, tienes una vibra encantadora, eres bella y gracias por regalarme este tiempo y además por tomarte el trabajo de escuchar mis podcasts y además que te gusten, me hace muy feliz. Muchas gracias. Perfecto, no, gracias a ti, ha sido un placer tenerte con nosotros y claro, espero que tengamos la oportunidad de volvernos a ver y ver qué otras cosas has creado. Y por supuesto, ya tengo aquí mi suscripción para verte siempre o escucharte ¡Yay! y nada, un placer conocerte. Un beso gigante, gracias por todo. ¡Mua! Besos a todos. Bye. Bye, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden suscribirse a nuestras diferentes plataformas como Facebook, YouTube e Instagram, donde podrán recibir las notificaciones de nuestra nueva temporada con nuevos artistas y segmentos especiales que tenemos para ustedes.